Gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a la cronología de Five Nights at Freddy's. Sé que es la manera de ganar visualizaciones más rastrera y asquerosa que hay en el planeta Tierra, nada más que reaccionando a un vídeo, pero no quería dejarlo sin contenido porque ahora mismo estoy editando el vídeo de Secret Secrets, que es la parte 2. Así que nada, vamos a empezar. Te voy a bajar un poquito el volumen. Son 46 minutazos. Así que, bueno, quizá hayan un par de cortes, pero bueno, vamos a ver. Para volver a entender la historia de Five Nights at Freddy's, primero hay que olvidarnos de la vieja cronología y saber que esto no es terror, sino ciencia ficción. Hola, sean bienvenidos. Vale, espérate, voy a saltar esta parte de lo que es intro. Vale, voy a empezar desde la década de 1980, ¿vale? Me voy a saltar lo de orígenes de William Afton, porque estos son, a ver, prácticamente todo es teoría, ¿no? Pero, en resumidas cuentas, pues que tenía una infancia complicada y se volvió un genio. Vale, 1980. Child. Con el tiempo conocería a un joven creativo, un artista, llamado Henry Emily, quien, a diferencia de la apariencia normal y actitudes de Afton, Henry era mucho más raro. No solo porque parecía ser alguien que siempre estaba despistado en su día a día, sino porque sus actitudes sombrías y antisociales no daban la mejor impresión que uno puede tener de una persona. Pero eso no quita en absoluto que haya sido uno de los hombres más inteligentes con el cual Afton se haya topado en toda su vida. Es por eso que estrechan sus manos, las sacuden como buenos amigos y así es como juntos abren Fredbear Family Dinner. Un hermoso restaurante familiar con el cual todos estarían encantados teniendo un éxito relativo. Y quien estaba teniendo éxito, pero en otras cuestiones, era William, ya que para 1980 nacería su pequeña bebé Elizabeth. Bueno, a ver, en realidad no se sabe si es al 100% 1980, pero es entre 1979 a 1980. ¡Ah! ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, en el libro de The Four Closet se nos menciona que la niña ingresó al jardín de infantes y la edad mínima en Estados Unidos para ingresar a estos lugares es de 5 a 6 años. Por lo que si sabemos que Elizabeth murió en 1985, ya vamos a llegar ahí, no se preocupen, solamente hay que restar la edad mínima de ingreso y nos da la fecha de su nacimiento, entre 79. 1979 a 1980. Pero sigamos, por esos años es cuando nace Elizabeth, la tercer hija de Afton. Y se estarán preguntando, ¿Henry tenía una familia? Bueno, sí, Henry está casado con una mujer y tiene dos hijos gemelos, Charlotte y Sammy, quienes La nacieron mujer un no se sabe 15 nada. de mayo de 1980. Como se imaginarán, los 80 fueron épocas ocupadas, no solo en cuanto a hijos y familias y cosas del estilo, sino que es en ese momento cuando Henry diseña los animatrónicos de resortes híbridos, unos robots que funcionaban. Los resortes híbridos, en pocas palabras, son los Springlocks, que es el mecanismo por el que William Afton murió dentro del traje de Spring Bonnie. Pero, bueno, ya llegaremos a eso más De dos adelante. Bueno, formas, siendo tanto animatrónicos como trajes en los que podía caber una persona, los famosos Springlocks. Es así como aparecen Fredbear y Spring Bonnie. Pero, ¿por qué detenerse ahí? Así es como en 1983, Henry, con la experiencia adquirida a partir de los trajes Springlock para Fredbear Family Dinner y con el éxito del restaurante, decide avanzar y crear más animatrónicos, los íconos de una nueva franquicia, Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Por eso, junto a Afton, deciden fundar Fazbear Entertainment, la compañía dueña de una nueva cadena de pizzerías llamada Freddy Fazbear Pizza, y junto a este, una rama en la que estaba más especializado William, Fazbear Enterprise, una división encargada de las operaciones económicas como la compra de negocios, abrir nuevos restaurantes, y es a partir de ahí como logran abrir varios Freddys en diversas ciudades. Hay que admitirlo, 1983 fue un gran año para estos amigos. Pero William quería mejorar un poquito más a los animatrónicos. Ya habían pasado de ser trajes híbridos a convertirse en robots al 100%. Ahora solo faltaba que estén vivos. William ya había visto lo que Henry era capaz de crear y obsesionado en la búsqueda de darles vida, los amigos encuentran un camino en común.
Henry le propone crear unos discos ilusorios para ahorrar trabajo. ¿Y qué es esto de ahorrar trabajo? Ahorrar trabajo es lo que voy a hacer a vosotros ahora. En vez de tragaros todo esto, los discos ilusorios lo que hacen son... eh, es que es literalmente lo que dice. Crear una ilusión, crear como un holograma y el animatrónico realmente no se está moviendo, pero con el efecto de ese disco, el ojo humano lo que detecta es que como que se está moviendo, sino que es literalmente, es como si fuese un croma, por así decirlo. Ponen un holograma del mismo robot moviéndose, cuando realmente el robot está detrás, pero no se está moviendo nada. Crying Child. ¿Y cómo es que un niño puede hacer algo tan complicado como eso? Bueno, en realidad es que no lo sabe. Crying Child es un niño que tiene mucho miedo a los animatrónicos, debido a que una vez en el restaurante malinterpretó lo que vio entre las sombras y desde entonces les tiene terror. Es por eso que en todo momento está triste, con miedo. Y siempre, al estar acompañado de su peluche favorito, comienza a literalmente traspasar estos sentimientos al juguete, causando lo que se conoce como agonía. William se percata de esto, y debido a que está obsesionado con la búsqueda de la inmortalidad, por las noches comienza a llevar a su hijo a una casa falsa diseñada únicamente para experimentar con él. Más que una casa falsa, un laboratorio. Así es como usando gas alucinógeno, discos ilusorios y varios maniquíes, crea a los Nightmares, los animatrónicos que terminarán por sellar el trauma del niño. Y mientras que Crying Child vivía todas estas pesadillas, William se lo pasará monitoreándolo desde sus oficinas subterráneas, estudiando sobre cómo el miedo puede Miedo, el secreto de la vida. Un libro que solamente leería Afton, la verdad. Sí. darles vida a los objetos. Por supuesto que William lleva todo al siguiente nivel y es ahí cuando su hijo Michael se ve envuelto en la psicopatía de su padre y lo ayuda por el simple hecho de divertirse molestando a su hermanito, sin saber de los experimentos que Afton estaba tramando. Experimentos que llegan a tal punto que William, en el afán por seguir manipulando a su hijo, coloca un micrófono dentro del peluche, el cual lo usaría para irle diciendo frases que lo aterren aún más al niño. Y para hacer El padre y el hermano eran un capullo. Bueno, el hermano no, porque era directamente un mandado. Porque además sí, a su padre le seguía las órdenes. Pero el padre, tío, William Afton es un capullo. O sea, literalmente aterrorizaba a su hijo para simplemente buscar literalmente la inmortalidad. Es un capullo. Y luego aparte, pues lo que va a pasar ahora. del postre, Michael, en el día de cumpleaños de Crying Child, reunió a sus amigos y dijo: hoy es un gran día para asustar a mi hermanito y ponerlo en la cabeza de un animatrónico, ¿no? Así es como se produce la mordida del 83, dejando un sentimiento de culpa enorme del cual Mike nunca podrá liberarse. Un sentimiento que lo presenciamos cuando Crying Child, dentro del hospital en estado de coma, logra escucharlo. ¿Puedes oírme? No sé si puedes escucharme. Lo siento. Y sabemos que Crying Child tiene sus últimos momentos en un hospital por el sonido del monitor de presión cardíaca, o incluso porque en la casa falsa nos encontramos con algunos objetos de hospital al lado de su cama. Al morir, su alma es enviada por el peluche al que tanto lloró a un plano espiritual, llamado el Flipside. Pero no se vuelvan locos, porque por más que tenga un nombre raro, es básicamente un limbo. Todos entienden lo que es un limbo, ¿no? Ahí es donde suceden los acontecimientos de Five Nights at Freddy's World. Del joven Mike y su pequeña broma, fue eso lo que dio lugar al accidente. Pero como la gente aún desconfiaba de este argumento, Henry, para evitar este tipo de críticas y recuperar la confianza de sus clientes en el restaurante, crea Security Puppet, un animatrónico encargado de la seguridad de los niños. Y a ver, hay algo que no les conté sobre la relación de estos dos amigos, y es que William siempre tuvo muchos celos de su compañero. Celos porque Henry era más capaz, celos porque creó a los Springlocks, a los animatrónicos e incluso a Security Puppet, y sabía perfectamente que todo lo podía hacer sin su ayuda. Afton no podía tolerar que su socio fuera más capaz que él, y es por eso que luego de percatarse que el alma de Crying Child seguía por ahí viva, decide utilizar a la hija de Henry como su nuevo sujeto de prueba.
Es así como a finales de 1983, en lo que suponemos es octubre, durante una fiesta de Halloween dentro de Fredbear's, unos niños encierran a Security Puppet en su caja de regalo para que no pudiera salir, y en una pésima decisión, Este minijuego de FNAF, bueno, PCA Simulator o FNAF 6, como queráis decirlo. echan a Charlotte del restaurante, dejándola indefensa frente a un William que aparece en su auto para concretar su primer asesinato. Para cuando Security Puppet logra salir y encuentra el cadáver de Charlotte, este la abraza y así es como su alma se fusiona con el animatrónico, transformándose en Puppet. Este hecho hizo que la gente de la ciudad ya no confiara más en el local. Primero el niño mordido por un traje animatrónico y ahora una niña muerta en un callejón. Los clientes no encontraron la forma de creerles una vez más a los socios, y así es como cierra en 1983 Fredbear Family Dinner, un local que de familia ya no tenía nada. Sí, aprovechando 1985. el éxito que tuvo Freddy Fazbear Pizza, decide crear Circus Baby Pizza World, un nuevo restaurante donde veríamos cómo William desarrollaría a los animatrónicos Funtime bajo Afton Robotics. Funtime Freddy, Valora, Foxy, Circus Baby, entre otros, quienes tienen solo un objetivo, tal y como muestran sus planos: atrapar y seguir realizando experimentos en niños. Y recalco la palabra niños por dos razones. La primera es porque Afton quiere seguir experimentando con el miedo de ellos para ver si logra dar vida a un objeto y así acercarse a obtener la inmortalidad. Y la segunda es porque un niño es mucho más fácil de engañar que un adulto, e incluso hasta es más fácil de esconder dentro de un animatrónico. La cuestión es que el plan de William falla de manera abrupta cuando, debido a una supuesta fuga de gas que iba a darle tiempo para poder agarrar a algún niño entre la confusión, es Elizabeth, a pesar de su padre haberle insistido en que no se acerque a Circus Baby bajo ningún concepto, quien se acerca y el animatrónico logra engañarla con un helado para luego suceder lo que todos imaginan. Debido a esto, Afton cancela el proyecto de Circus Baby y mantiene un perfil bajo durante un tiempo, por lo que decide ir a lo simple, a lo que siempre tuvo que haber hecho: conseguir los niños dentro de la cadena de restaurantes que fundaron con Henry ya hacía unos años. También te digo, William me parece un poco estúpido porque ha perdido dos hijos por literalmente creaciones suyas. Perdió bueno, Graham Chad es Evan Afton, yo le digo Evan Afton. Perdió por el Fredbear, que irónicamente lo creó él y luego lo mató su hijo mayor, y después perdió a su hija pequeña por una creación suya, diciéndole que no se acercase a eso porque era peligroso. Me parece que hay que ser tonto, tío. ¿Por qué ibas a llevar a tu hija al escenario donde ibas a secuestrar niños para experimentar con ellos, perdón? ¿Qué necesidad había de traer a tu hija? Vale. Así, usando el traje de Spring Bonnie, es como consigue tener a sus 5 víctimas que tanto ansiaba. La primera fue Susie. Ella fue engañada por Afton debido a que él sabía que la niña hacía poco tiempo perdió a su perro, supuestamente debido a un choque automovilístico. Esto fue la excusa perfecta para decirle que él sabía dónde estaba su perro y Susie terminaría dentro de Chica. El segundo fue Jeremy Jr., un niño del cual no tenemos mucha más información más allá de que es quien posee a Bonnie. El tercero fue Gabriel, a quien le gustan mucho los videos con albóndiga y lo importante es que está metido dentro de Freddy. Como cuarto tenemos a Fritz Jr., del cual sabemos que tiene pecas y no mucho más, aparte de que está dentro de Foxy. Y por último, Cassidy, una niña con el cabello largo y negro, quien es la quinta asesinada por Afton y posee a Golden Freddy. Todos estos niños fueron puestos uno por uno en los distintos animatrónicos que podemos ver en el minijuego Give Gift, Give Life, donde Puppet salva las almas de cada uno de los niños colocándolas en un animatrónico. Esto comprueba la teoría de William y ahora logra confirmar al 100% lo que suponía desde la muerte de Elizabeth.
Por supuesto que las alarmas en la ciudad habían sido encendidas y esto lo podemos ver en los diarios colgados en Freddy Fazbear Pizza, el lugar donde todos los hechos sucedieron. Dentro de los diarios vemos que William está siendo investigado como posible culpable de los hechos, pero que al final, como se muestra en un monitor, nada fue probado en la corte, lo que dio lugar a que Afton quede libre sin ningún tipo de cargos. Pero la franquicia de restaurantes no se salvó, y así es como todos los Freddys cierran definitivamente para 1985. Algo que, como supondrán, a William no le importaba mucho, y en la emoción por haber comprobado lo que tantos años y crímenes le habían tomado, asesina a un sexto niño del cual desconocemos cómo terminó con él. Pero sí sabemos cómo es su rostro y su nombre: Andrew. Él es a quien Afton nunca debió matar y quien terminaría poseyendo a Golden Freddy junto con Cassidy. Pero si bien es verdad que William tenía un problema de tener que lidiar con el espíritu de un niño que quería la venganza, por culpa de todo el caos, maldad y agonía que fue provocando, dentro del pelotero abandonado del restaurante empieza a surgir una entidad la cual por el momento llamaremos Agony. Una fuerza caótica y oscura que se alimenta del sufrimiento. Afton, en su plan por seguir en búsqueda de la inmortalidad, decide llevarse parte del metal de los endoesqueletos animatrónicos con el fin de experimentar en sus oficinas. Ahí es como tras varias pruebas descubre el remanente, una sustancia que la podía obtener gracias al metal de los animatrónicos poseídos, casi como si el metal fuera una especie de conductor para esta sustancia, tal como el cobre lo es para la electricidad. Y por eso decide abrir Circus Baby Entertainment and Rental, un servicio de animatrónicos para eventos privados. Este lugar a partir de ahora va a funcionar como la base de operaciones de William, pero no por mucho tiempo, ya que si bien Afton nunca fue condenado, la policía le seguía sus pasos y es por eso que decide con urgencia irse del lugar para nunca más volver. 87, el restaurante es abierto, pero por supuesto las cosas nunca son fáciles y William decide volver al escenario para entrar a trabajar como guardia de seguridad y seguir con su plan de asesinar niños, pero siendo buscado aún por la policía, decide trabajar bajo un nuevo nombre: Dave Miller. Para ese entonces, William ya no era el hombre robusto que habíamos conocido en un principio. Su apariencia se había deteriorado, estaba más delgado, más pálido y con una expresión desagradable en su rostro. Dave sabía que el restaurante había colocado reconocimiento facial en los toys como un método de confianza para darle más seguridad a los clientes y que no volviera a suceder lo de hace unos años, por lo que tenía muy en claro que en cuanto pisara el lugar, las almas lo iban a reconocer. Es por eso que vacía una máscara de Freddy y la usa para sobrevivir durante toda la noche. De igual forma, el reconocimiento facial, las tecnologías y herramientas innovadoras que implementaron los nuevos dueños no detuvieron el plan de William y logra asesinar otros 5 niños dentro del restaurante, siendo los que vemos en Save Them. Esto provoca que Eleanor sea atraída por toda esa agonía que William había causado y se manifieste a través de los Shadows. Y hablando de niños, ¿recuerdan a Jeremy Jr., el segundo niño y quien posee a Bonnie? Bueno, su padre es Jeremy Fitzgerald, quien al ver que la investigación criminal de su hijo había quedado en la nada, él mismo decide empezar a investigar. Por lo que cuando este nuevo restaurante es abierto, Fitzgerald decide ponerse en modo detective y un 7 de noviembre de 1987 entra a trabajar como un guardia de seguridad. Todo con la intención de encontrar nuevas pistas sobre el crimen no resuelto. Y a decir verdad, este tipo nació para defenderse de los animatrónicos, porque logra sobrevivir a cada una de las 6 noches dentro del restaurante y es pasado al turno día. Y sí, lo sé. Si al final Fazbear había encontrado un empleado que era eficiente, no hacía desastres y lograba sobrevivir a los animatrónicos, ¿por qué lo cambian de turno?
Bueno, eso es porque la empresa descubre que William Afton estaba haciéndose pasar por otra persona, causando los asesinatos que vimos en el minijuego Save Them y destruyendo a los animatrónicos Withered en un intento por conseguir más remanente. Un hecho que lo sabemos debido a los diálogos que se mantienen entre Fungi, un empleado e instructor contratado por Fast. El traje amarillo que está diciendo ahora mismo en el texto de Fungi, me imagino que es Spring Bonnie, que es el traje con el que utilizaba para matar a los niños. A los 5 originales. No me acuerdo de los nombres de los niños, pero Freddy, Chica, Bonnie, Foxy y Golden Freddy. Entertainment para darles consejos a los guardias de seguridad y Jeremy en la sexta noche. Ya durante el turno día, Jeremy es atacado por Mangle destrozándole el lóbulo frontal y terminando en coma, causando la mordida un 13 de noviembre de 1987. Pero olvídense de que el restaurante cierre por este incidente o algo por el estilo, porque esa misma noche, Fritz Smith, que como supondrán es el padre de Fritz Jr., otro de los niños que William asesinó y quien posee a Foxy, también se encontraba en la búsqueda de lo sucedido con su hijo. Esto debido a que suponemos que tanto Fritz como Jeremy estaban en contacto para encontrar más respuestas. Respuestas que Fritz logrará tener cuando Foxy, quien está poseído por su hijo, al ver a su padre reacciona de forma distinta que los demás animatrónicos, siendo mucho más activo durante la única noche que su padre trabaja en el restaurante. Un detalle que incluso en un principio se pensó que era un bug del juego, cuando en realidad era un hijo queriéndose comunicar con su padre. Esto despertaría la curiosidad de Fritz, por lo que decide investigar a los animatrónicos y al examinarlos, el olor a muerto de estos se le termina pegando a su cuerpo y es despedido por el personal de la empresa en su primer día de trabajo. Al final, el escándalo de la mordida sale a la luz, el restaurante cierra y los toys son destruidos por completos, a excepción de Puppet. Así, para ahorrar costos, los dueños deciden reabrir el primer Freddy Fazbear Pizza. Lo importante es que para 1988, el viejo restaurante ya estaba nuevamente abierto, por lo que parecía que las cosas iban más o menos bien. Bueno, en realidad eso era por fuera, porque cuando nos adentramos un poco, los asesinatos seguían ocurriendo. Si bien no sabemos cuántos guardias contrataron durante ese periodo, solamente por una semana con el fin de grabar mensajes para los siguientes guardias y que a estos se les facilitara su tarea. El problema es que a partir de la cuarta noche, los animatrónicos se activan. Escucharía ruidos, se alarmaría, pero ya era demasiado tarde para él, quien en sus últimas palabras nos dice: para luego terminar la comunicación. Un puesto disponible otra vez, y debido a la falta de dinero, sumado a la curiosidad de entrar al restaurante que alguna vez fue de su padre, Michael decide ingresar como guardia de seguridad. Ahí es cuando Fazbear le entrega el Security Logbook, el cual... Un momento. Vale. Le cambia Banana, estaba comprobando un montón de nombre cosas. a Survival Logbook, un libro que lo conservará durante años. Y para suerte, todo le sale bastante bien. Solo tuvo que seguir las indicaciones que Fungi llevó a grabar antes de su muerte y el chico logra sobrevivir 6 noches como guardia de seguridad. Durante esos días, al quedarse dormido en su trabajo... Ya me jodería sobrevivir 6 noches contra animatrónicos asesinos y cobrar 120 pavos. ¿Cómo que 120 pavos, Fazbear? ¿Cómo que 120? Durante esos días, al quedarse dormido en su trabajo, Mike tiene varias pesadillas producto de los experimentos que su padre hacía con él. Experimentos que no tuvieron resultados, pero sí que lo afectaron. Y así, durante la séptima noche de trabajo, debido a una motivación propia, investigaría a los animatrónicos, pero al igual que Fritz Smith, al manipularlos hace que su mal olor se les pegue, y es por eso que el equipo de Fazbear se entera que ha estado tocando a los robots, por lo que es despedido, siendo el último guardia de seguridad que aquel restaurante vería. Ya que para ese 1993 ninguna otra empresa quiso comprar el local, y así es como Freddy Fazbear Pizza terminaría cerrando el mismo año.
Circus Baby Entertainment and Rentals y busca a su hermana. O bueno, en realidad esa fue la excusa que usó William, ya que en realidad lo que quería era que su hijo vaya en búsqueda del remanente que tantos años le había costado y que por culpa de que no tenía más acceso a ese lugar desde que Henry había vendido todo a los nuevos dueños, decide mandar a Michael como un trabajador infiltrado bajo la excusa de buscar a su hermana Elizabeth. Y si bien este la termina encontrando, ella, junto con los animatrónicos Fontaine, se fusionan en uno solo y pasan a llamarse Ennard. Juntos, engañan a Mike para que sea herido por el Scooper, una máquina que inyecta el remanente en los animatrónicos, pero Mike, como no es uno, termina gravemente herido. Para su suerte, sobrevive a esta trampa, y así, con Ennard dentro suyo, es como todos logran escapar. Pero al poco tiempo de emprender la huida, el cuerpo de Michael no tolera los cambios que le produce el remanente, pudriéndole la piel, teniendo un caminar tosco e incluso transformando su cuerpo en color violeta. Al final, expulsa a los animatrónicos y muere. Pero una voz, la de su hermana, le repite una y otra vez que no morirá, lo que provoca que Mike reviva y comience una búsqueda de venganza por todo lo que le ha hecho su padre. Los años pasan, incluso la década también lo hace. Nadie tiene novedades y todos se distancian. Michael se queda vigilando en aquel primer local abandonado de Freddy's por la llegada de su padre. William se esconde hasta nuevo aviso. Eleanor sigue depositando las almas en el pelotero haciéndose más poderosa. Y Henry, nadie sabe dónde está Henry. La última vez que tuvimos noticias de todos fue aquel día que Mike revivió, pero desde ese momento hasta el 2015 nada había sucedido. Es así como en algún momento de ese año, William, sin su traje, entra al viejo restaurante con el fin de conseguir más remanente de los animatrónicos cuando Michael no se encontraba vigilando. Este, de alguna forma, invocó a Eleanor, quien se manifiesta como Shadow Freddy y atrajo uno por uno a cada animatrónico para que William lo fuera destruyendo y así conseguir más remanente. Pero algo sale mal. Y las almas aparecen dentro del restaurante para perseguir a William, alcanzándolo y este, aterrorizado, se mete en el abandonado traje de Spring Bonnie para protegerse. Porque recuerden que las almas no logran reconocer cuando las personas están en un traje, igual a lo que ocurre cuando usas la cabeza de Freddy en Five Nights at Freddy's 2. Simplemente no te reconocen. Pero algo sale mal. Y el antiguo sistema de Springlocks que tenía el traje se activa, provocando que todas y cada una de las piezas de metal perforen su piel, terminando con su vida. Pero este es William, y todos sabemos que él siempre vuelve. Por eso, debido a que el metal es buen conductor de la agonía, William queda con vida atrapado en la sala segura como un muerto viviente durante 8 años. 8 años en donde queda preso de su ambición, pudriéndose en el traje que lo inició todo. Durante ese tiempo, Ennard, quien deambulaba como un zombie por ahí, tiene una pelea, una gran discusión con uno de los animatrónicos que lo formaban. Discute con Baby. Es por eso que deciden expulsarla de su cuerpo, obligando a Baby a repararse por su propia cuenta y dando lugar a Scrap Baby. Y es así como Funtime Freddy pasa a tomar el control de todos los demás Funtines y forman en su lugar a un nuevo animatrónico, Molten Freddy. Molten Freddy ahora. Pasaron 8 años desde que Afton quedó atrapado en el traje de Spring Bonnie, 30 desde el cierre del primer Freddy Fazbear Pizza y 40 desde el cierre de Fredbear Family Dinner. Para ese 2023, el nombre de Fazbear Entertainment se había borrado de la memoria social. Es por eso que un grupo de personas deciden abrir una atracción de terror basado en lo que la gente pensaba que había ocurrido en el restaurante. Pensaba. Ignoremos la cadena de asesinatos que había hecho William. Y bueno, supongamos que ha sido todo parte de una historia de Wattpad. Dando origen a Fazbear Frights.
En él tenemos a Dwayne, conocido como Fun Dude dentro de los acontecimientos del juego y quien convence a su amigo de la infancia, Hudson, para que sea el guardia de seguridad de la atracción. Así, la gerencia de Fazbear Frights, al entrar al abandonado restaurante de Freddy Fazbear Pizza e ir a la sala segura, se encuentran con el cuerpo vivo de William dentro del traje de conejo. Hostia, qué puto mal rollo. Imagínate, 8 años ahí dentro, pudriéndote en un traje, sin poder moverte y sin poder morir, y un trabajador viene y te encuentra de esta manera. ¿Qué haces? En plan, yo ahora mismo soy un trabajador que estoy ahí, abro la puerta, o sea, ahora mismo como está pasando, abre la puerta, la vuelvo a cerrar y yo me doy la vuelta y me piro. No pienso tocar esa cosa. Es que tiene carne en los pies, es que se ve hasta la carne de los pies. Mira eso. Puto asco. Quien pronuncia unas palabras que quedarán para siempre en la mente de estos trabajadores. I'm Springtrap. Un mensaje que Afton estaba muy interesado en que todo el mundo lo conozca, al punto de que hasta aparece en las notas de actualización de Scott si juntamos A ver. My, ¿sabe la M, la I? My. My. N. My name, supongo. todas las letras Supongo que my name. Name is Springtrap. Sí. repetidas dentro del post. A partir de ahora, William había dejado de existir y su cuerpo se unió al metálico traje. Pero por más amenazador que se escuche, a la gerencia le importó bastante. Mi personaje, este es el personaje del canal. Para mí, la historia de William Afton en FNAF es una de las mejores. O sea, estaba mal de la puta cabeza. Yo no estoy a favor de todo lo que ha hecho este tío, aunque sea ficción. Yo no estoy a favor de nada. Pero el personaje es la hostia. Bastante poco esto, e incluso podemos escuchar en un llamado de la noche 2 que hasta están emocionados. Y así es como William termina Un momento. la noche 2 que hasta están emocionados. Y así ¿Quién coño tendría los huevos a llevarse un animatrónico podrido así? Yo desde luego que no. O sea, literalmente te dice, soy Springtrap. ¿Tú crees que con carne al aire libre te va a decir un robot que se llama Springtrap así por la cara? No lo sé. es como William termina dentro de la atracción. Esto, por supuesto que fue un problema para Hudson, quien logra arreglársela para sobrevivir 6 noches mientras Springtrap invocaba alucinaciones hechas de agonía, o mejor conocidas como los Phantoms. Y digo 6 noches solamente porque luego todo el edificio, debido a cables defectuosos, comienza a quemarse, dejando el lugar en llamas, tirando abajo toda la atracción y dejando libre a Afton una vez más. Al poco tiempo, durante ese 2023, Henry, quien hacía décadas estaba alejado de todo el sufrimiento que le significaba recordar algo de su viejo socio, descubre cada uno de los sucesos de los años en los cuales no estuvo. La parte final de la historia de FNAF, desde el FNAF 1 hasta el FNAF 6, desde el FNAF 3. O sea, cronológicamente. Mira, cronológicamente va situado primero FNAF 4, FNAF Sister Location, FNAF 2 creo, FNAF 1, FNAF 3 y FNAF Pizzeria Simulator, que es el 6. O sea, para mí el 3, del 3 al 6, ahí es cuando la historia realmente cocina. Me encanta la parte cuando aparece Springtrap y ya de ahí adelante me encanta todo. Ya después lo del Pizzaplex y todo es una fumada impresionante. Porque tienes que leer 1000 libros para entender lo que pasa, por ejemplo, en el DLC de Ruin. Presente, los asesinatos, las almas, el remanente, su hija y Puppet, todo. Así es como decide retomar el control como fundador de Fazbear Entertainment una última vez para hacer una trampa. Pero como ya no había presupuesto para un nuevo restaurante, decide remodelar el primer local que abrieron con su ex amigo.
Fredbear Family Dinner, que ahora se pasaría a llamar Freddy Fazbear Pizza Place. Henry lo primero que hace es desarrollar un nuevo animatrónico llamado Lefty. Luego se hace pasar por William Afton y logra atraer a Molten y a Scrap Baby diciéndole que les tiene un regalo. Mike, al ver este nuevo restaurante, piensa que su padre está tramando algo con esto y entra a trabajar como gerente del lugar. Por eso podemos ver cómo Molten Freddy dice expresamente "juntos de nuevo", en una clara referencia a Mike y al pasado que tuvieron juntos. También al lugar llega Afton, quien es atraído por la curiosidad de lo que estaba sucediendo, porque había vuelto Henry, y es así como, al no poder contener esta duda, a pesar de que él sepa que es una trampa, decide participar. Como se imaginarán, faltaba Puppet en todo esto, y es acá donde entra Lefty, quien está diseñado exclusivamente para capturarla, e incluso podemos ver en las afueras del restaurante cómo se encuentra con Puppet dentro suyo. Una vez Michael reúne a todos y cada uno por medio de las entrevistas para saber si las almas que buscaban seguían dentro de los animatrónicos, Henry decide poner inicio a la parte final de su plan, incendiando todo el restaurante donde esta historia había comenzado y donde terminaría. Mike queda atrapado entre las llamas y Henry despide por última vez a su hija, terminando el comunicado. Y aunque todos pensaran que el fuego termina con Afton, si antes pudo sobrevivir a las llamas, esta vez no sería la excepción. Pero sí que había una diferencia, porque la vida de Afton no se mantuvo gracias a él mismo, sino a uno de los niños que estuvo esperando durante años este momento, el que no debió ser asesinado, el sexto niño, Andrew. Él estaba manteniendo con vida a lo que quedaba del calcinado cuerpo de William Afton, metiéndose en su mente y no permitiendo que muera, solo porque quería que él sufra todo lo que le hizo sufrir. Y sé que se van a preguntar cómo es posible. Bueno, recordemos que el alma de Andrew estaba dentro de Molten Freddy, debido a que el remanente que inyecta William Elo Fontaine sale de los primeros animatrónicos, de esa primer camada de niños que mató. Por eso, al incinerarse Molten, Andrew, en vez de pasar al limbo, decide poseer a William Afton. Es por esa la razón que dentro de Ultimate Custom Night podemos ver diálogos tan claros. We've only just begun. I will never let you leave. I will never let you rest. He tried to release you. He tried to release us. But I'm not gonna let that happen. I will hold you here. I will keep you here. No matter how many times they burn us. Así es como Andrew le hace vivir a lo que quedó del hombre morado un estado constante de pesadillas. Pero en la puerta de lo que alguna vez fue el ahora quemado restaurante donde todo había comenzado, aparece Eleanor y entre las sombras agarra a William para llevárselo a un lugar seguro. Bueno, espero que os haya gustado mi reacción. Más que una reacción ha sido mi punto de vista, así que espero que os haya gustado. Os dejaré en la descripción el canal de Jota y el propio vídeo para que podáis ir a verla vosotros tranquilamente. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y dentro de poco pues os traeré la segunda parte de Security Breach. Así que nada, nos vemos en el vídeo de Security Breach. Chao, chao.